Bienvenidos a Maquinaria Pesada HDR 2.0. En esta oportunidad hablaremos de la simbología en maquinaria pesada. Empecemos. Toda maquinaria pesada tiene la capacidad de comunicarse contigo, pero para comprenderla es fundamental conocer su lenguaje. La simbología en maquinaria es un sistema de comunicación universal, y como operador o técnico, aquí aprenderás a interpretar sus mensajes para prevenir daños graves en el equipo. Cada tablero de un equipo pesado cuenta con un CMS, Sistema Monitor Computarizado, donde se encuentran todos los símbolos, incluyendo indicadores y medidores. Este sistema se encarga de alertar al operador sobre cualquier condición anormal en la maquinaria, indicando la necesidad de tomar medidas correctivas. La simbología en maquinaria pesada está regulada por la norma ISO y, para facilitar su comprensión, describiremos la simbología básica, interpretación de la simbología, simbología combinada y niveles de advertencia en maquinaria pesada. La simbología básica representan a los sistemas del equipo, y esto permite determinar de forma muy rápida en qué componente está ocurriendo la anomalía. A continuación describiremos los símbolos básicos. El primer símbolo indica el estado del motor. Este símbolo alerta al operador, indicando que debe tomar medidas para evitar daños al motor. El siguiente símbolo indica el estado de la transmisión. Este símbolo alerta al operador, indicando que debe tomar medidas para evitar daños en la transmisión. El siguiente símbolo indica el estado del sistema hidráulico, indicando que debe tomar medidas para evitar daños en el sistema hidráulico. El siguiente símbolo indica el estado del combustible. El símbolo de combustible, representado comúnmente por una bomba de gasolina, es vital para monitorear el nivel de combustible en la máquina. Un nivel bajo de combustible podría causar una parada repentina, lo cual no solo retrasa el trabajo, sino que también puede provocar daños al equipo. Además, este símbolo permite al operador planificar reabastecimientos y mantener la maquinaria en óptimas condiciones de funcionamiento. El siguiente símbolo indica el estado del sistema eléctrico, representado comúnmente por una batería. Es vital para monitorear la carga del sistema eléctrico. El siguiente símbolo indica el estado de la dirección primaria y secundaria, comúnmente representado por un icono de un volante. Este símbolo indica la función principal de dirección del equipo, y la dirección secundaria se refiere a un sistema adicional que ayuda a la dirección o proporciona una dirección alternativa en caso de fallo del sistema primario. El siguiente símbolo indica el estado del aceite, representado por un icono de gota de aceite. Indica el nivel de aceite en el motor. Un nivel bajo de aceite puede causar problemas de lubricación y, en última instancia, dañar el motor. El siguiente símbolo indica el estado del precalentador. Está representado por una espiral o bujía incandescente. Este símbolo indica que el sistema de precalentamiento del motor está activo. La espiral representa las bujías de incandescencia que se calientan para facilitar el arranque del motor en condiciones frías. El siguiente símbolo indica el estado del aire de admisión. Está representado por una imagen de un filtro de aire o una malla con flechas indicando el flujo de aire hacia el motor. Este símbolo indica el sistema de aire de admisión del motor. Representa el proceso por el cual el aire exterior es filtrado y dirigido al motor para mezclarse con el combustible y permitir una combustión eficiente. El siguiente símbolo indica filtro. Está representado por un icono de filtro con varias líneas horizontales o verticales dentro de un contenedor que simbolizan el proceso de filtrado. Indica que el sistema de filtrado está operando para separar las partículas no deseadas del fluido. Esto es crucial para mantener el sistema libre de contaminantes que podrían causar daños o reducir la eficiencia. El siguiente símbolo indica la temperatura. Está representado por un termómetro. Este símbolo indica la temperatura de un componente específico, como el motor, el sistema de aceite o el fluido de la transmisión. Si la temperatura está demasiado alta, puede ser una señal de que hay un problema que necesita atención inmediata. El siguiente símbolo indica el manual de operación y mantenimiento. Está representado por un libro abierto con las letras MOM
indica que el operador debe consultar el manual de operación y mantenimiento para obtener instrucciones específicas, procedimientos de mantenimiento, información de seguridad y otros detalles esenciales para el correcto funcionamiento del equipo. El siguiente símbolo indica rápido. Está representado por una liebre corriendo. Indica que la maquinaria está en un modo de operación rápida o alta velocidad. Este modo generalmente se utiliza cuando se requiere realizar tareas rápidamente y cuando las condiciones lo permiten. El siguiente símbolo indica lento, se representa por una tortuga, es un indicador visual que se utiliza para señalar que la máquina está operando a una velocidad reducida. El siguiente símbolo indica activado, se representa por un candado cerrado, generalmente indica que una función o sistema está activado y protegido. El candado cerrado puede aparecer en el panel de control o en la pantalla del sistema de monitoreo computarizado, CMS, de la maquinaria pesada. El siguiente símbolo indica desactivado, se representa por un candado abierto, generalmente indica que una función o sistema está desactivado y no está asegurado. Este símbolo es importante para alertar al operador de que ciertas funciones no están protegidas y pueden ser modificadas. El siguiente símbolo indica refrigerante, se representa por unas ondas que simbolizan el líquido refrigerante. Si este símbolo se ilumina, puede significar que el nivel de refrigerante es bajo, que la temperatura del refrigerante es demasiado alta, o que hay un problema en el sistema de enfriamiento que requiere atención inmediata. El siguiente símbolo indica el nivel, se representa por una línea y el símbolo de nivel se utiliza para indicar el nivel de líquidos importantes, como el aceite, el combustible o el refrigerante. Indica el nivel de un líquido específico, y si el nivel es bajo, puede alertar al operador para que realice el llenado necesario. El siguiente símbolo indica el estado de los frenos, se representa como un círculo con paréntesis curvos a ambos lados. El símbolo de frenos indica el estado del sistema de frenado de la máquina. Si se ilumina en rojo o parpadea, acompañado de una alarma sonora o visual, significa que existe un problema con el sistema de frenos, como baja presión de aire o fluido hidráulico, desgaste excesivo de las pastillas o una falla general. El siguiente símbolo indica el estado de las luces, generalmente se representa con un icono que imita una bombilla o un foco con líneas que irradian hacia afuera. Si el símbolo se ilumina, generalmente en verde o ámbar, indica que las luces de la máquina están activadas, ya sean las luces frontales, traseras, de trabajo o de advertencia, como balizas. Esto es común en operaciones nocturnas o en condiciones de poca visibilidad. El siguiente símbolo indica advertencias, está representado sustancialmente con un signo de exclamación. El símbolo de advertencia tiene un propósito general: señalar que algo en el funcionamiento de la máquina necesita revisión o acción inmediata. El siguiente símbolo indica el horómetro, suele representarse con un icono que se asemeja a un reloj de arena. El horómetro indica el tiempo total de funcionamiento del equipo, medido en horas. Es un contador que registra cuántas horas ha estado activa la máquina desde que salió de fábrica o desde su última reinstalación. El siguiente símbolo indica el estado del alternador, se representa con el icono de rayo o una onda eléctrica. El símbolo del alternador indica el estado del sistema de carga eléctrica de la máquina, específicamente relacionado con el alternador, que convierte la energía mecánica en electricidad para cargar la batería y alimentar los sistemas eléctricos. En cuanto a la interpretación de la siguiente simbología, el primer símbolo representa una advertencia relacionada con el sistema de lubricación del motor. La forma del símbolo sugiere un cárter de aceite con una gota en su interior, indicando un posible problema con la lubricación. La línea punteada en la parte inferior simboliza un filtro en el sistema, lo que puede estar alertando sobre un problema en el filtro de aceite o una baja presión de aceite. El segundo símbolo representa un filtro separador de agua en el sistema de combustible. La bomba de combustible con una boquilla indica que el símbolo está relacionado con el suministro de combustible. La presencia del término HO en la parte inferior advierte sobre la presencia de agua en el combustible, lo que puede afectar el rendimiento del motor y causar daños. Un cuadro rojo con el texto filtro separador del agua del combustible confirma que este símbolo advierte sobre la necesidad de purgar el agua acumulada en el filtro o sustituirlo si está saturado. En cuanto a la simbología combinada, el primer símbolo indica filtro obstruido del aceite de motor.
El símbolo de filtro de aceite obstruido en maquinaria pesada indica que el filtro de aceite ha alcanzado un nivel crítico de suciedad y está restringiendo el flujo de lubricante al motor. Esto puede provocar baja presión de aceite, mayor desgaste de los componentes internos, en casos extremos, daños graves en el motor. El siguiente símbolo indica baja presión del aceite de motor. El símbolo de baja presión de aceite en maquinaria pesada indica que el motor no está recibiendo la lubricación adecuada, lo que puede causar desgaste prematuro, sobrecalentamiento y fallos catastróficos en el motor si no se soluciona rápidamente. El símbolo de nivel bajo de aceite de motor en maquinaria pesada indica que la cantidad de lubricante en el cárter ha descendido por debajo del nivel mínimo recomendado. Esto puede provocar una lubricación inadecuada, aumento de la fricción interna, sobrecalentamiento y daños graves en el motor si no se atiende a tiempo. El siguiente símbolo indica alta temperatura del aceite de motor. El símbolo de alta temperatura del aceite de motor en maquinaria pesada indica que el lubricante ha alcanzado una temperatura excesiva, lo que puede provocar pérdida de viscosidad, disminución de la capacidad de lubricación, sobrecalentamiento del motor y desgaste acelerado de los componentes internos. El siguiente símbolo indica el precalentador del motor activado. El símbolo de precalentador del motor activado en maquinaria pesada indica que el sistema de calentamiento del motor está en funcionamiento para facilitar el arranque en condiciones de frío. El siguiente símbolo indica sobrerevolución del motor. El símbolo de sobrerevolución del motor en maquinaria pesada indica que el motor está funcionando a un régimen de revoluciones por minuto, RPM, superior al recomendado, lo que puede causar desgaste excesivo, sobrecalentamiento y fallos mecánicos graves. El siguiente símbolo indica filtro obstruido del aire de la admisión. El símbolo de filtro obstruido del aire de admisión en maquinaria pesada indica que el filtro de aire está sucio, bloqueado o restringido, lo que reduce la cantidad de aire que entra al motor y puede afectar su rendimiento. El siguiente símbolo indica advertencia en el motor. El símbolo de advertencia en el motor en maquinaria pesada indica que el sistema de monitoreo ha detectado una anomalía en el motor, la cual puede afectar su rendimiento o causar daños si no se atiende a tiempo. El siguiente símbolo indica bajo nivel del aceite de transmisión. Este símbolo se enciende en el tablero cuando el nivel de aceite de transmisión está por debajo del rango óptimo para un funcionamiento seguro y eficiente. El siguiente símbolo indica filtro obstruido del aceite de la transmisión. Cuando este símbolo se enciende en el tablero, significa que el filtro de aceite de la transmisión está sucio o bloqueado y necesita atención inmediata. Un filtro obstruido puede causar una reducción en el flujo de aceite, lo que puede llevar al sobrecalentamiento y a un rendimiento deficiente de la transmisión. El siguiente símbolo indica temperatura alta del aceite de la transmisión. Este símbolo se enciende en el tablero cuando la temperatura del aceite de la transmisión excede el rango seguro de funcionamiento. El siguiente símbolo indica advertencia en la transmisión. Este símbolo se ilumina en el tablero para alertar al operador de un posible problema en la transmisión que requiere atención inmediata. El siguiente símbolo indica nivel bajo del aceite hidráulico. Este símbolo se enciende en el tablero cuando el nivel de aceite hidráulico está por debajo del rango óptimo para un funcionamiento seguro y eficiente de la maquinaria. El siguiente símbolo indica temperatura baja del aceite hidráulico. Este símbolo se enciende en el tablero cuando la temperatura del aceite hidráulico está por debajo del rango óptimo para el funcionamiento adecuado de la maquinaria. El siguiente símbolo indica filtro de aceite hidráulico obstruido. Este símbolo se ilumina en el tablero para alertar al operador de que el filtro de aceite hidráulico está sucio, bloqueado o necesita atención inmediata. El siguiente símbolo indica traba aplicada del sistema hidráulico. Este símbolo se ilumina en el tablero para alertar al operador de que hay un bloqueo o traba en el sistema hidráulico. Cuando este símbolo se enciende, significa que una función hidráulica está bloqueada o que el sistema está en modo de seguridad para evitar daños o accidentes. El siguiente símbolo indica bajo nivel del combustible. Este símbolo se ilumina en el tablero cuando el nivel de combustible está por debajo del rango óptimo para un funcionamiento seguro y eficiente de la maquinaria. Este símbolo se ilumina en el tablero para alertar al operador de que el filtro de combustible está sucio, bloqueado o necesita atención inmediata. El siguiente símbolo indica alta presión del combustible. Este símbolo se ilumina en el tablero para alertar al operador de que la presión del combustible en el sistema es excesivamente alta y necesita atención inmediata.
Una alta presión del combustible puede causar varios problemas, tales como posible daño a los componentes del sistema de combustible, aumento del consumo de combustible, funcionamiento ineficiente del motor. El siguiente símbolo indica filtro separador de agua del combustible. Este símbolo se ilumina en el tablero para alertar al operador de que el filtro separador de agua en el sistema de combustible está lleno o necesita atención inmediata. El siguiente símbolo indica baja presión en el sistema de frenos. Este símbolo se ilumina en el tablero para alertar al operador de que la presión en el sistema de frenos es insuficiente y requiere atención inmediata. El siguiente símbolo indica freno de estacionamiento aplicado. Este símbolo se ilumina en el tablero para indicar que el freno de estacionamiento está activado. Cuando veas este símbolo, significa que el freno de estacionamiento está en uso, lo que evita que la maquinaria se mueva accidentalmente. El siguiente símbolo indica advertencia en el sistema de frenos. Este símbolo se ilumina en el tablero para alertar al operador de un problema potencial en el sistema de frenos que requiere atención inmediata. El siguiente símbolo indica luz de acción. El símbolo de luz de acción en maquinaria pesada puede variar según el fabricante y el modelo, pero generalmente se representa con un icono que sugiere movimiento o activación. El siguiente símbolo indica parada de motor demorada. Generalmente indica que, después de apagar el motor, este seguirá funcionando durante un periodo de tiempo específico antes de detenerse por completo. El siguiente símbolo indica parada de motor en vacío. El símbolo de parada de motor en vacío en maquinaria pesada indica que el motor debe mantenerse funcionando a ralentí, sin carga, durante un periodo de tiempo antes de ser apagado por completo. Este procedimiento permite que el motor alcance una temperatura de funcionamiento estable y que los componentes internos se lubriquen adecuadamente, lo que ayuda a prevenir el desgaste prematuro y daños en el motor. El siguiente símbolo indica control de amortiguación. El símbolo de control de amortiguación en maquinaria pesada generalmente indica el estado del sistema de suspensión o amortiguación del equipo. Este sistema es crucial para mantener la estabilidad y comodidad del operador, especialmente en terrenos irregulares. El siguiente símbolo indica la modalidad eco. El símbolo de modalidad eco en maquinaria pesada indica que el equipo está operando en un modo de eficiencia energética. Este modo está diseñado para reducir el consumo de combustible y minimizar las emisiones, lo que es beneficioso tanto para el medio ambiente como para los costos operativos. El símbolo suele representarse con un icono de una hoja o un árbol, a veces acompañado por la palabra eco. Al activar esta modalidad, la maquinaria ajusta automáticamente ciertos parámetros, como la velocidad del motor y la potencia, para optimizar el uso de energía sin comprometer el rendimiento. El siguiente símbolo indica embrague de traba. El símbolo de embrague de traba en maquinaria pesada indica que el diferencial de la máquina está bloqueado, lo que significa que ambos ejes se impulsarán a la misma velocidad, independientemente de las condiciones de las ruedas. Este bloqueo es útil en situaciones donde se necesita máxima tracción, como en terrenos difíciles o resbaladizos. El siguiente símbolo indica sistema de seguridad de la máquina MSS. El símbolo del sistema de seguridad de la máquina, MSS, por sus siglas en inglés, Machine Security System, en maquinaria pesada no tiene una representación gráfica universal específica como otros símbolos, frenos, luces, etc., ya que su diseño puede variar según el fabricante. Sin embargo, en equipos como los de Caterpillar, que popularizaron el término MSS, suele estar asociado a un icono que sugiere seguridad o restricción de acceso, como una llave, un candado o una combinación de estos elementos, a menudo acompañado por un indicador luminoso en el panel de control. El siguiente símbolo indica desactivación del neutralizador de la transmisión. El neutralizador de la transmisión es una función que automáticamente coloca la transmisión en punto muerto, neutral, bajo ciertas condiciones, como al presionar el pedal de freno, para evitar movimientos no deseados o mejorar la seguridad. El símbolo de desactivación indica que esta función ha sido anulada manualmente, y su interpretación depende del estado en que aparece en el panel. En maquinaria pesada, como cargadores frontales, bulldozers o camiones articulados, este símbolo es clave para adaptar el comportamiento de la transmisión a las necesidades del trabajo. Por ejemplo, en un cargador que sube una pila de material, desactivar el neutralizador evita que la máquina pierda impulso al frenar ligeramente. El siguiente símbolo indica selector de marchas.
El selector de marchas indica el control manual o automático de las velocidades de la transmisión de la máquina. Su interpretación depende de cómo se presenta en el tablero o en la interfaz del equipo. En equipos con transmisiones automáticas o PowerShift, como los de Caterpillar o John Deere, el selector puede incluir modos automáticos y manuales, y el símbolo en el tablero refleja el estado activo. Por ejemplo, en un cargador frontal Caterpillar 966M, el selector podría mostrar A para automático junto a un número para la marcha máxima permitida. El siguiente símbolo indica control de ventilador de retroceso. El ventilador de retroceso es una función que invierte el flujo de aire del ventilador del radiador para limpiar polvo, escombros o suciedad acumulada, especialmente en ambientes polvorientos como minas o construcciones. Marcas como Caterpillar, en modelos como la de 6T o 320D, o Komatsu, como la PC200, incluyen ventiladores reversibles como estándar o como opción, y el símbolo suele estar cerca de los indicadores de temperatura o del sistema de enfriamiento. Por ejemplo, en un Caterpillar, si el símbolo se enciende por 30 segundos cada hora, indica un ciclo automático programado. Si parpadea con un icono de temperatura alta, sugiere que el retroceso no está resolviendo una obstrucción y requiere limpieza manual. El siguiente símbolo indica desconectado. El símbolo de desconectado se refiere a la interrupción de un sistema eléctrico, hidráulico o mecánico. En Caterpillar, por ejemplo, un símbolo de batería con una línea quebrada suele indicar que el interruptor de desconexión de la batería está en off, común en modelos como el de 8T. En Komatsu, un icono de desconectado podría aparecer en el monitor si un accesorio hidráulico no está correctamente acoplado. El siguiente símbolo indica conectado. En maquinaria pesada, el símbolo de conectado no tiene un diseño universal estricto, ya que su apariencia depende del fabricante, Caterpillar, Komatsu, Volvo, etc., y del sistema al que haga referencia. Sin embargo, suele representarse con un icono que sugiere unión o continuidad, como una línea continua, un interruptor cerrado, un enchufe conectado o un círculo sin barras ni cortes. En algunos casos, puede ser un símbolo específico como una batería con polos unidos o un engranaje sin interrupciones, indicando que un sistema está activo o acoplado. En Caterpillar, un símbolo de batería con polos unidos y luz verde suele indicar que el interruptor de conexión está activo, común en modelos como el 320D. En Komatsu, un icono de conectado podría aparecer en la pantalla si un accesorio hidráulico está correctamente acoplado, como en la PC360. El siguiente símbolo indica arranque. El símbolo de arranque indica que el sistema está relacionado con el proceso de encendido del motor o la preparación para poner en marcha la máquina. Representa la acción de activar el motor diésel o eléctrico que impulsa el equipo, y su presencia en el panel suele estar vinculada al uso de la llave de encendido o un botón de arranque. En Caterpillar, por ejemplo, el símbolo de arranque puede ser una llave o un círculo con una flecha, apareciendo en el tablero al girar la llave a ON en modelos como el de 6R. En Komatsu, un icono similar aparece en la pantalla del monitor al iniciar un equipo como el PC200, confirmando el proceso de arranque. El siguiente símbolo indica traba del convertidor. En maquinaria pesada, el símbolo de traba del convertidor, o lock-up en inglés, suele estar relacionado con el embrague de traba del convertidor de par, un componente clave en el sistema de transmisión. Aunque no existe un diseño universal exacto para este símbolo debido a las variaciones entre fabricantes, como Caterpillar, Komatsu o Volvo, comúnmente se representa como un engranaje con una flecha circular, un candado cerrado, o una combinación de un convertidor estilizado, como una C o un toroide, con una línea o X que indica bloqueo. En algunos casos, puede incluir las letras TC, por Torque Converter, junto a un símbolo de traba. El símbolo de traba del convertidor indica que este embrague está activado o bloqueado, pasando de un acople hidráulico a una conexión mecánica directa. El siguiente símbolo indica fusible. El símbolo de fusible indica el estado del sistema de protección eléctrica de la máquina. Los fusibles son dispositivos que protegen los circuitos eléctricos al interrumpir el flujo de corriente si hay una sobrecarga o un cortocircuito, evitando daños a componentes como el motor, las luces o los sistemas hidráulicos electrónicos. El siguiente símbolo indica baja presión de aire en el sistema de frenos.
El símbolo indica que la presión de aire en el sistema de frenos neumáticos ha caído por debajo del nivel seguro necesario para garantizar un frenado efectivo. En maquinaria pesada, como camiones articulados, cargadores o bulldozers con frenos de aire, este sistema depende de aire comprimido almacenado en tanques para activar los frenos. Una presión baja compromete la capacidad de detener la máquina, lo que representa un riesgo crítico. En maquinaria pesada, como un camión minero Volvo A60H o un Caterpillar 777, los frenos de aire son esenciales para detener cargas masivas en terrenos difíciles. Una presión baja puede resultar en pérdida de control, colisiones o accidentes graves. El símbolo alerta al operador sobre la necesidad de inspeccionar el sistema neumático, compresor, tanques, válvulas o líneas, para evitar fallos mayores. El siguiente símbolo indica manual de operación y mantenimiento. El símbolo indica una referencia al manual de operación y mantenimiento, un documento esencial que proporciona instrucciones sobre cómo operar la máquina correctamente, realizar mantenimientos programados y solucionar problemas básicos. En el contexto de la maquinaria, su aparición suele estar vinculada a una recomendación o advertencia específica que requiere consultar dicho manual. En Caterpillar, el símbolo de un libro abierto aparece en el monitor con códigos de falla, EJ, check OIM manual, en un 320D. En John Deere, un icono similar en un 850K podría indicar que un mensaje en pantalla necesita verificación en el manual impreso o digital. Niveles de advertencia en maquinaria pesada. Las computadoras o SM, módulo de control electrónico, supervisan constantemente todos los parámetros operativos de la máquina, como la presión de aceite del motor, que normalmente se mantiene entre 40 y 90 psi. Pero, ¿qué ocurre si esta presión alcanza los 100 psi? Cuando un parámetro excede los límites establecidos, la computadora emite una señal al CMS, Sistema de Monitoreo Computarizado. Según la seriedad de la situación, se activa uno de los niveles de advertencia correspondientes en la maquinaria pesada. Indicador de alerta, luz de acción y medidor. Nivel de advertencia 1. El nivel de advertencia de nivel 1 indica una falla que no requiere de atención o reparación inmediata, solo debe ser comunicada a mantenimiento. ¿Cómo se reconoce un nivel de advertencia 1? Se ilumina un indicador de alerta o un medidor está en la zona roja. Ejemplos. Rejilla obstruida. Separador del agua del filtro de combustible lleno. Nivel de advertencia. La advertencia de categoría 2 requiere que se realicen labores de mantenimiento o un cambio en la operación de la máquina. Si se ignora, pueden producirse daños en los componentes. En este nivel ocurre las siguientes condiciones. Se ilumina un indicador de alerta o un medidor indica la zona roja. La luz de acción destellará. Si cuenta con una pantalla, se mostrará información de la falla. Ejemplos. Filtro de aire obstruido. Filtro de combustible obstruido. Nivel de advertencia 3. El nivel de advertencia 3 requiere que el operador efectúe inmediatamente una parada segura de la máquina y apague el motor. Si se ignora esta advertencia, puede ocurrir lesiones personales o daños catastróficos en los componentes. ¿Cómo se reconoce un nivel de advertencia 3? Se ilumina un indicador de alerta o un medidor indica la zona roja. La luz de acción destellará. La alarma sonora producirá un sonido intermitente. Si cuenta con una pantalla, se mostrará información de la falla. Ejemplos. Baja presión de aceite de motor. Bajo nivel de aceite de transmisión. Es muy importante que apagues la máquina lo más rápido posible cuando te aparezca un evento de nivel 3. De lo contrario, podría tener consecuencias graves para ti o la máquina. Recuerda que un motor sin aceite en solo 30 segundos quedará inservible. Ahora veamos simbología aplicada a diversas maquinarias pesadas Caterpillar. Simbología de retroexcavadora CAT 420E. A continuación encontrarás la descripción de la simbología de retroexcavadora CAT 420, una de las máquinas más empleadas en la industria. A continuación mencionaremos cada símbolo. 1. Indicador de temperatura del aceite hidráulico. 2. Indicador de temperatura del convertidor de par. 3. Luz de la dirección en todas las ruedas. 4. Indicador de acelerador remoto activo. 5. Indicador del control automático de velocidad del motor. 6. Tacómetro. 7. Indicador de presión del aceite del motor.
8. Indicador del sistema de carga. 9. Nivel de combustible. 10. Indicador de nivel bajo de combustible. 11. Filtro de partículas para combustible diésel. 12. Luz indicadora de desperfecto del motor. 13. Indicador de derivación de aceite hidráulico. 14. Luz de acción. 15. Pantalla digital. 16. Indicador de temperatura del refrigerante del motor. 17. Indicador del separador de agua del sistema de combustible. 18. Indicador del filtro de aire. 19. Indicador de las bujías. 20. Indicador de temperatura del refrigerante del motor. Símbolos de advertencia en maquinaria pesada. También denominados símbolos de seguridad en maquinaria pesada, se colocan en áreas donde existe el peligro de sufrir accidentes. Los símbolos que se presentan a continuación son los más empleados por los fabricantes para alertar sobre riesgos asociados con la máquina, y suelen ser de color amarillo. Entre las etiquetas de advertencia más comunes en maquinaria pesada se encuentran las siguientes: no operar si no ha leído el manual, riesgo de explosión, no usar éter, peligro de explosión de las baterías, peligro de aplastamiento, verificar la traba de implemento, peligro, aceite a alta presión, peligro de volcadura, utilizar el cinturón, peligro, superficie caliente. Como has observado, interpretar los símbolos de maquinaria pesada es algo simple, y con el tiempo y la práctica los dominarás por completo. Mantén siempre en mente los niveles de advertencia y las etiquetas correspondientes, ya que tanto tu seguridad como la del equipo dependen de ello. Si quieres apoyar el canal, solo tienes que darle like, compartir y suscribirte. Es gratis y me motiva mucho.